En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica. Hoy vemos el noveno mandamiento, inspirándonos del Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Pregunta 426. ¿Qué prohíbe el noveno mandamiento? No consentirás en pensamientos ni deseos impuros, no desearás la mujer del prójimo. El noveno mandamiento expresamente prohíbe todo deseo contrario a la fidelidad de los cónyuges que se han jurado al contraer el matrimonio, y asimismo prohíbe todo pensamiento o deseo culpable de acciones prohibidas en el sexto mandamiento. El sexto mandamiento, no fornicarás, prohíbe toda acción, toda mirada, toda conversación contraria a la castidad y a la infidelidad en el matrimonio. Veamos unas citas bíblicas primero, después veamos lo que dice Santo Tomás de Aquino. Primero dice, no cometerás adulterio, Éxodo 20:14. De usted deben avergonzarse de la deshonestidad, Eclesiástico 41:21. Cualquier género de impureza no se nombre entre vosotros, Efesios 5:3. Son abominables al Señor los pensamientos de los malos, Proverbios 15:26. Os ruego, dice San Pedro, 1 Pedro 2:11, os ruego que os abstengáis de los apetitos carnales que combaten contra el alma. No deseáis la mujer de tu prójimo, no desearás la mujer del prójimo, Éxodo 20:17. El que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si una mujer repudia a su marido y se casa con otro, ella también comete adulterio. San Marcos 10:11. Habéis dicho que fue, no cometerás adulterio, mas yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:27. No dejéis seducir, malas compañías corrompen buenas costumbres. Alejarse, queridos hermanos, de todo lo que lleva a la impureza. 1 Corintios 15:33. Veamos ahora lo que dice Santo Tomás de Aquino, no desearás la mujer de tu prójimo. Y claro, también su esposo, para todos vale esto. Dice San Juan que todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, codicia de los ojos, soberbia de la vida. 1 Juan 2:16. Así pues, todo lo apetecible viene a parar en una de esas tres cosas, pero dos de ellas quedan comprendidas en la prohibición del anterior mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo. En efecto, en una casa hay que considerar, entre otras cosas, la altura con la que se alude a la soberbia, gloria y riquezas en su casa. Salmo 111:3. Por consiguiente, desear la casa incluye también ambicionar puestos de relieve, por todo lo cual, tras el mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, se establece el que ahora comentaremos, dirigido contra la concupiscencia de la carne. No desearás la mujer de tu prójimo, tampoco su esposo. Hay que notar, ante todo, que después del pecado original, a causa de la corrupción ocasionada por él, nadie se ve libre de la concupiscencia de los malos deseos, excepción hecha de Cristo, de la Virgen gloriosa. Y donde hay concupiscencia hay pecado venial o pecado mortal, cuando la concupiscencia domina, cuando uno da su consentimiento. Puntualiza el apóstol, que el pecado no reine en vuestro cuerpo mortal, Romanos 6:12. Y no dice, no se halle, porque como él mismo escribe, yo sé que algo no bueno habita en mí, esto es, en mi carne, Romanos 7:18. Entonces, queridos hermanos, sentir no es pecado, consentir, aceptar es pecado. Entonces, cuando uno siente la tentación, debe rechazarla, invocar a la Virgen directamente. Reina el pecado en la carne cuando la concupiscencia domina en el corazón mediante el consentimiento, cuando dominan las palabras por la manifestación de lo que se lleva dentro, cuando se exterioriza en las obras.
Veamos esto. Reina el pecado en la carne cuando la concupiscencia domina el cuerpo mediante el consentimiento. Y así añade el apóstol, de modo que obedezcáis a las concupiscencias de la carne. Romanos 6:12. El que mira a una mujer deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su corazón, dice Cristo, San Mateo 5:28. Porque ante Dios la intención equivale a la puesta en práctica. Muy importante esto. Frente a Dios, la intención mala, consentida, aceptada, equivale a su puesta en práctica, al crimen. El que odia en su corazón ya mató, igual que mató. 2. Reina el pecado en la carne cuando domina en las palabras por la manifestación de lo que lleva dentro. Pues de la abundancia del corazón habla la boca, dice Cristo, Mateo 12:34. Ninguna palabra mala salga de vuestros labios, Efesios 4:29. Por este motivo no está exenta de pecado la composición de canciones frívolas, y ello incluso en opinión de los filósofos, pues los autores de poemas eróticos eran desterrados. Los autores de canciones eróticos que inspiran la maldad eran desterrados. El pecado reina en la carne, en tercer lugar, cuando se exterioriza en las obras, poniendo el cuerpo al servicio de la concupiscencia. Del mismo modo que ofrecisteis vuestros miembros al servicio de la perversidad para el mal, Romanos 6:19, ahora ofrezcanlo para el bien. Estos son, pues, los diversos grados de la concupiscencia, en la mente, en la palabra, en la acción. Se le vence con todo de 4 maneras. Se vence el pecado, los malos deseos, de 4 maneras. Primera, huyendo de las ocasiones externas, como malas compañías y todo lo que induce ocasionalmente a pecar. Entonces, alejarse de las personas, de los lugares, de los instrumentos, de todo lo que conduce al pecado. No te quedes mirando a las jóvenes. No vaya a ser que su belleza te haga tropezar. No andes fisguando por las calles de la ciudad, ni vagabundeando por las plazas. Aparta tus ojos de mujer acicalada y no te detengas a contemplar la hermosura ajena. Por la hermosura de una mujer se perdieron muchos, pues con ella la concupiscencia se inflama como fuego. Eclesiástico 9:5-9. ¿Es que puede un hombre meter fuego en su regazo sin que se le prendan las ropas? Proverbios 6:27. Por ese motivo se ordenó a Lot huir de toda la región en torno. Génesis 19:17. Además de huir de las ocasiones, dice Santo Tomás, uno no debe dar entrada a pensamientos que son ocasión para que la concupiscencia despierte. Esto se seguirá mediante la mortificación de la carne. Castigo mi cuerpo y lo someto a esclavitud, dice San Pablo, 1 Corintios 9:27, para no caer en tentación. Tercera manera de alejarse del pecado, insistir en la oración, porque si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan las centinelas. Salmo 126:1. Comprendí que no podía observar continencia, castidad, más que si me lo concedía Dios. Sabiduría 8:21. Por eso recé al Señor, le pedí continencia. A ese tipo de demonios solo se le expulsa mediante la oración y el ayuno, dice Cristo, San Mateo 17:20. En efecto, si 2 personas se estuvieran peleando y quisieras tú ayudar a una de ellas en contra de la otra, negarías tu apoyo a esta segunda para dársela a la primera. Entre la carne y el espíritu existe una guerra constante. Si quieres que el espíritu venza, has de prestarle tu auxilio, lo cual se lleva a cabo por medio de la oración, en tanto que la carne se lo
retirarás, a la carne se lo retirarás, cosa que se consigue con el ayuno, pues el ayuno debilita la carne y sus malos deseos. Cuarta manera de evitar el pecado, ocupándose en tareas lícitas. La ociosidad enseña muchos vicios. Eclesiástico 33, 29. Este fue el pecado de Sodoma, la soberbia, la hartura de pan, la abundancia y la ociosidad. Ezequiel 16, 49. San Jerónimo dice, empléate constantemente en alguna obra buena para que el demonio te encuentre ocupado, trabajando, no mirando cosas que despierten los vicios y pecados mediante las películas. Entre todas las ocupaciones, la mejor es el estudio de la Sagrada Escritura. San Jerónimo decía a su discípulo Paulinio, aficiónate al estudio de las Escrituras y no amarás las tendencias de la carne. Que los hermanos quieren siempre estar ocupados. Ahora veamos lo que dice la Sagrada Biblia acerca del adulterio. En San Mateo 14:3, San Juan Bautista decía a Herodes, no te está permitido tener una mujer ajena, no te está permitido tenerla. Nuestro Señor dice, el que deja a su esposa o esposa va con otro es adúltero. San Mateo 5:27. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con una repudiada, divorciada, por su marido comete adulterio también. San Lucas 16:18. Y adulterio es pecado grave, pecado mortal. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañáis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, etcétera, heredarán el reino de Dios. Nada más claro que esto. Ninguno de esto va al cielo si no se convierte. Por lo tanto, los que apoyan el divorcio, los que impulsan a la separación, bien, impulsan a la gente a pecar y a perderse. Dios le pedirá cuenta. En Deuteronomio 22:22, el adúltero y la adúltera estaban castigados de muerte. ¿Qué hacer para no caer? Y bien, Santo Tomás ya nos explicó, alejarse de las ocasiones del pecado en primer lugar. Segundo, oración, ayuno, mortificación, y añadimos también los santos sacramentos. Los santos sacramentos son una medicina divina. Y también, queridos hermanos, hombres y mujeres, hace falta vestirse como Dios manda. Una mujer cristiana debe cubrir su cuerpo, honrar a Dios mediante su cuerpo y no ser instrumento del diablo al destaparse. Por eso siempre tener el cuello cubierto, hombros cubiertos, espaldas cubiertas y rodillas cubiertas cuando está sentada. Nada de estos pantalones sensuales, ni de estos ropa de licra. Todo esto incita la curiosidad y finalmente el pecado. Y los que no juegan con el pecado, cuidado, el adulterio se paga muy caro. Acuérdense de David, del rey David, que fue adúltero y asesino y pagó muy caro hasta con una guerra civil en su propio país. Los adúlteros no heredarán el reino de Dios si no se convierten. Alejarse, eliminar de su teléfono, de su Facebook, todo contacto con persona cómplice y bloquear a estas personas y nunca poner los pies donde estas personas están ni salir con ellas. Y ser muy devoto de la Virgen, rezándole 3 Aves Marías cada día para tener la gracia de la castidad y de la perseverancia. Y también los que no están casados por la iglesia, hermanos, cásense por la iglesia para tener la gracia de Dios. Y los casados, confiésense, comulguen, recen su Santo Rosario, recen las 3 Aves Marías y aléjense del pecado y alejen el pecado de su matrimonio para tener la bendición de Dios.